Bueno, ahora esperamos que se conecten un par más de personas y ¿les parece? Arrancamos. Dale. Bueno, ¿cómo andan? Sí. No, yo quería preguntar antes de arrancar si quienes están acá ya se habían presentado a la primera instancia y ahora se van a presentar a la segunda o directamente fueron al RECU. Más o menos. De última, si no quieren abrir el micrófono por chat, también sirve. Hola, ¿cómo va? Yo voy directo a Recu. Ok. Bueno. Ok. Bien. Hola. Ahí va, están viendo un par de compañeros más. Dale. Sí, si quieren, ahora en unos minutos arrancamos. Sí. ¿Saben si había muchos compañeros que fueron a recuperatorio que han desaprobado o ni idea? O que directamente se presentaban en segunda instancia. Nosotros teníamos el parcial el viernes del paro y nos hicieron ir el lunes o el miércoles, así que en mi comisión un montón no fueron, porque el lunes nadie había llegado todavía y el miércoles creo que había pocas comisiones para ir. Claro. Así que en mi comisión, los que yo conozco, fuimos todos directo a Recu. Ahí va. Bien. Ahí va. Bueno. No, bueno, como verán, este es un parcial bastante largo, pero no es tan profundo o complejo en lo que es eso, justamente el contenido. Capaz es bastante más conciso que otras materias, verán. Se darán cuenta que esto es esto y así lo tenés que poner en la hoja. Si no hay mucha interpretación, digamos. Claro. Pero, bueno. Si querés, arranquemos. Si les parece, podemos ir arrancando ya con TP1. Bueno,
De TP1... podíamos presentarnos antes, ¿no? Sí, ¿no? Pinta. Bueno, ella es Maggie y yo soy Manu. Somos los dos compañeros que ya terminamos de cursar, rendimos el final hace pocas mesas. Y bueno, damos estos grupos de estudio porque vemos que por ahí se dificultó un poco finalizar la cursada entre tantas medidas de fuerza y bueno, las circunstancias de llevar una cursada lo más normal posible. Pero bueno, esperamos que les sirva y eso, por mi parte. Vos, May, ¿quisieras agregar algo? Perdón, se me fue el sonido y no escuché lo último. Si quisieras agregar algo. No, sí, eso, como decía Manu, o sea, fue un contexto difícil, es difícil ser un universitario cuando gobierna Milei, y ni hablar que, bueno, nuestros docentes se vieron obligados a llevar medidas de fuerza porque no hay respuesta a eso, así que un poco entendiendo ese contexto también tratamos de buscar herramientas para ir acompañándonos también en el avance de la carrera igual, a pesar de todo. Así que bueno, esto como es parte de esas herramientas que buscamos. Así que bueno, nada, Manu, ¿querés que empecemos nomás? Bueno, yo como para hablar de este grupo de estudio, eso, nosotros vamos a tratar de ir charlando de por ahí los contenidos que sabemos que suelen tomar o que pueden llegar a tomar. Obviamente si hay contenidos que por ahí no dieron o que los tenemos medio por arriba y demás, vayan diciéndonos. Así que, nada, lo vamos completando el grupo de estudio entre todos. Pero bueno, eso, siéntanse libres de abrir el micrófono o por el chat también lo vamos mirando. Sí. Bueno, si les parece, vamos arrancando. El primer TP que es el del proceso psicodiagnóstico. De acá los conceptos más importantes son cuál es el concepto de evaluación psicológica, el concepto de psicodiagnóstico, cuáles son los objetivos y el objeto de cada uno, ubicar cuál es el lugar de la demanda. Y bueno, es bastante introductorio este TP, pero empieza con la definición de lo que es la evaluación psicológica, ¿no? Es una rama de la psicología que se interesa en la exploración y la evaluación de las características de todos los funcionamientos psicológicos, ¿no? Es una rama que por ahí se desprende de lo que es la psicología clínica. Ahí para una persona más se está uniendo. Ahí. Bueno, y esto también implica la evaluación psicológica, todo lo que es el área de la investigación, el estudio y la elaboración de las técnicas que se aplican en la clínica. Se diferencia del psicodiagnóstico, porque el psicodiagnóstico es una rama de la evaluación psicológica, o sea, es un tipo de evaluación psicológica, el psicodiagnóstico, que tiene dos vertientes. Por un lado, el psicodiagnóstico como práctica profesional se propone todo lo que es responder a una demanda del medio que siempre busca en el psicodiagnóstico, en el psicodiagnosticador o psicodiagnosticadora, una respuesta a algún interrogante presente en la sociedad, ¿no? Y por otro lado, aparte del psicodiagnóstico como una práctica profesional, está la situación clínica de evaluación terapéutica que representa el psicodiagnóstico, ¿no? Acá estamos hablando del despliegue de todos todo el desarrollo del proceso que termina con la devolución de los resultados al consultante, ¿no? Esto es con fines de que se amplíe el conocimiento que tiene sobre sí mismo y con un objetivo de desarrollar ciertos cambios o transformaciones que terminan siendo saludables para la persona, ¿no? Bueno, pasando ya, este TP es bastante corto, pero para un segundito. Yo quería agregar algo a eso, no sé si lo mencionaste, Manu, pero sí hay que tener en cuenta cuando preguntan sobre esta situación del psicodiagnóstico, que las características principales son que es un proceso vincular, técnico y encuadrado. Eso
puede que lo pregunten y puede que hagan desarrollar esos aspectos, digamos. ¿Por qué es un proceso? ¿Por qué es vincular? ¿Por qué está encuadrado? Claro. Eso iba, pero un poquito más adelante. Ah, te lo spoileé, perdón. Me lo robaste, claro. No, una persona más quiere unirse. Ahí está. Bueno, para quienes se sumaron hace poco, estábamos repasando el TP1, recién arrancando. Bueno, habíamos dicho que la evaluación psicológica es una de las áreas de la psicología que se interesa por la exploración y la evaluación de los fenómenos y funcionamientos psicológicos, que se diferencia del psicodiagnóstico porque el psicodiagnóstico es un área, un subárea dentro de la evaluación psicológica que tiene una vertiente que es una práctica profesional en la que se busca responder a una demanda, y también la situación clínica de evaluación terapéutica, que es el psicodiagnóstico per se, digamos, en el que justamente se da este proceso de entrevistas que culmina con la entrevista de evolución y con los fines de ampliar justamente la comprensión del sujeto sobre sí mismo y propiciar los cambios saludables que hablan, bueno, los docentes de la cátedra. La evaluación psicológica tiene por objetivo desarrollar todo lo que serían los recursos técnicos adecuados, como los métodos y los baremos y los test para la explicación de los fenómenos psicológicos. Busca ofrecer ciertas bases conceptuales y empíricas para la psicología en el campo del psicodiagnóstico, de la evaluación, justamente. Toma por objeto de la evaluación psicológica al funcionamiento y comportamiento grupal e individual, con el objetivo de justamente establecer estas reglas por ahí generales para poder reconocer los desvíos y los equilibrios en el funcionamiento psíquico de una persona, justamente con respecto a una norma que ya vamos a ver qué lugar tiene, pero es justamente eso. El objetivo es el desarrollo de los métodos y baremos adecuados, y el objeto es justamente de la evaluación psicológica, estamos hablando, el objeto es el funcionamiento y comportamiento grupal e individual, con el objetivo de establecer ciertas reglas generales de equilibración y desvío con respecto a una norma. Ahora, el proceso psicodiagnóstico tiene por objetivo, ya habíamos dicho que es una práctica profesional que tiene el objetivo de responder a una demanda, o sea, proveer una respuesta que es importante a una pregunta que proviene de la comunidad, ¿no? Que la comunidad requiere una clarificación sobre eso, y la tarea del psicodiagnóstico, el objetivo es justamente poder proveer esa respuesta. El objeto del psicodiagnóstico, del proceso psicodiagnóstico, es poder reconocer la subjetividad, cómo ésta se maneja o se dirime a través del interjuego entre las demandas que provienen, por un lado, de la realidad exterior y por otro, de las demandas que provienen de su propia realidad psíquica, ¿no? Entonces acá la subjetividad va a poner en juego sus recursos, sus aspectos saludables, sus aspectos patológicos, su potencial resiliente, y todo eso es el trazado único y singular del sujeto, que es finalmente el objeto del psicodiagnóstico, ¿no? Justamente eso es lo que busca aclarar. Bueno, y ya para ir un poquito terminando este TP, igual falta una definición que es la que había dicho Maggie, pero bueno, decir que el psicodiagnóstico se aplica en distintas áreas, en la clínica, para las admisiones, por ejemplo, en el ámbito educacional, para evaluar las dificultades del aprendizaje, en el ámbito forense, con las pericias, en el ámbito de la orientación vocacional, también en el ámbito laboral, para la evaluación de las licencias, por ejemplo. Todo eso es un ámbito de aplicación, los diversos ámbitos de aplicación del psicodiagnóstico. Bueno, y como había dicho Maggie, se dice que el proceso psicodiagnóstico es un proceso vincular técnico encuadrado. Oh, chicos, nos vemos. Es un proceso porque dentro del proceso psicodiagnóstico hay una secuencia de fases, la cual las primeras terminan determinando a las últimas cada una de las
distintas etapas se relaciona con la siguiente y al final, o sea, en la última etapa, en la entrevista de evolución, se retoman justamente las hipótesis. Perdón. Puede ser un poquito más lento porque voy anotando y me pierdo. Sí, mala mía. Mala mía. Bueno, perdón. Decíamos que era un proceso porque implica una secuencia de fases, ¿no? En la cual cada una de las fases determina o influye en la siguiente. Y a su vez, en la última fase, se retoman las hipótesis que se habían dicho o se habían elaborado a partir de la primera entrevista, el primer encuentro, ¿no? Por eso es un proceso. Es vincular, es un proceso vincular porque entre el psicólogo o la entrevistadora y el sujeto o el paciente se establece un vínculo único que atraviesa, ¿no?, todo el proceso psicodiagnóstico, y este vínculo justamente es el soporte a partir del cual se despliega todo el proceso psicodiagnóstico y adentro del cual adquieren o se pueden transformar los datos en datos significativos, ¿no? O sea, lo vincular del proceso psicodiagnóstico es donde vamos a ver los datos, es a partir de lo cual tenemos que interpretar justamente los datos. Bueno, es técnico porque se requiere una serie de test, una batería de test, y requiere justamente estar formado en lo que es la administración de eso. Y es encuadrado porque se da dentro de un encuadre, que son aquellas variables constantes del proceso psicodiagnóstico que sirven para, bueno, esto lo vamos a ver mediante P3, pero desde ya les adelanto que el encuadre es lo que sirve para que el sujeto sea quien configure todo el campo del proceso psicodiagnóstico. Entonces, en el encuadre estamos hablando de las variables fijas, las variables que no cambian, que son el marco teórico, los días y los horarios que vayan a pactarse para los encuentros, las técnicas, esto de también explicitarle el encuadre al sujeto. Pero bueno, hasta acá sería con TP1, que es un TP bastante ligerito, que no suelen tomar mucho, pero está bueno tener en claro las diferencias entre las definiciones, así después no nos perdemos. Sí, y alguna que otra pregunta pueden poner de eso igual. Sí, es verdad. O sea, es fácil. Hasta en el final también, yo me acuerdo que me tomaron mucho de eso. Pero eso, son definiciones, como muy conciso. Saber diferenciar y demás. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos. Si nadie tiene ninguna duda con TP1, le mandamos. Bueno, bien. El TP siguiente ya empieza a hablar un poco de lo más central, si se quiere, de la materia. Retomando un poco el dispositivo psicodiagnóstico, las características particulares que tienen es que es un dispositivo que comprende técnicas ambiguas. ¿Por qué ambiguas? Porque va a llevar al control consciente disminuido, de menor a mayor, digamos, esa disminución. Entonces, el sujeto se va a encontrar estructurando el campo de forma particular, ¿no?, según su personalidad. Es el sujeto quien estructura el campo, pero está demarcado en base al encuadre, que es como decía Manu recién y lo retomamos más adelante. Bien. Este TP empieza a tocar ya la teoría de Kember, que él propone un diagnóstico estructural. Creo que me han comentado que tocaron una pregunta sobre esto. Entonces, bueno, Kember va a proponer que, por un lado, los diagnósticos descriptivos, como esta cuestión más del comportamiento y lo superficial, y los diagnósticos genéticos no eran suficientes. O sea, no los descarta, pero él dice no son suficientes ni son precisos para hacer una diferenciación clínica, porque había complejidades todavía a la hora de diferenciar las estructuras. Entonces él va a plantear como un enfoque, si se quiere, superador, que necesita un entendimiento de las características estructurales intrapsíquicas. Entonces él va a proponer a partir de ahí la noción... Anda un poquitito más lento.
Bien. Sí. Estamos así un poquito a full porque el último nos duró como 3 horas y había un montón de cosas que tuvimos como en abundancia y en profundidad y después al final no las tomaron, por eso. Pero igual no pasa nada, Sí, repetimos. sí. Repetimos. Bien, el dispositivo psicodiagnóstico, la particularidad que tiene es que utiliza técnicas ambiguas. Esta cuestión de las técnicas proyectivas, que de repente el sujeto se tiene que encontrar estructurando el campo, ¿sí?, de la situación psicodiagnóstica. ¿Va hasta ahí? Bien, o sea, son técnicas que no están tan estructuradas, entonces el sujeto tiene que necesariamente proyectar ahí su personalidad. Lo lleva a tener un control consciente disminuido, ¿sí? Bien. Bueno, dijimos que Kember va a proponer un diagnóstico estructural, porque él va a decir que los diagnósticos descriptivos y los diagnósticos genéticos no eran suficientes. Entonces, en la sumatoria de ambos y en lo que él propone, va a decir que se necesita también un entendimiento de las características estructurales intrapsíquicas. Y a partir de ahí, él va a hablar del concepto de estructura, que este concepto medio que hay que aprendérselo recontra de memoria. Y dice que la estructura es la configuración relativamente estable de los procesos psíquicos de una persona. Es el modo de organización más permanente y profundo de una persona. ¿Sí? Esa es la definición de Kember. Cualquier cosa lo repetimos. Él va a decir que las estructuras, ¿sí?, van a derivar de las relaciones objetales internalizadas. O sea que a partir de esas relaciones de un principio de la infancia y aún antes, de acuerdo a las características que van teniendo esas relaciones, que eso se internaliza, se va a formar determinada estructura. Entonces, el punto de vista de Kember se sostiene en el estudio del origen y la naturaleza de las relaciones objetales intrapsíquicas que van a derivar de las relaciones pasadas. Igual eso creo que no se lo toman mucho, pero al menos en el programa ubica como, bueno, de qué trata esta teoría, ¿no?, de las relaciones objetales. Entonces, el diagnóstico estructural que él propone va a apuntar al sujeto total, evaluando las relaciones objetales, el sí mismo y los vínculos, las defensas y la relación con la realidad, pero también teniendo en cuenta los síntomas, la historia y la dinámica intrapsíquica. O sea, evalúa un comportamiento total del sujeto. Estoy yendo muy rápido quizá, ¿no? Bien. Entonces, él va a decir que va a haber 3 organizaciones estructurales. Estas son la neurótica, la psicótica y la border, ¿sí? Entonces, para diferenciar esas estructuras va a proponer criterios de diferenciación clínica, que son la prueba de realidad, la integración de la identidad y las relaciones objetales y las operaciones defensivas. Esos 3 criterios utiliza Kember para evaluar y diferenciar las organizaciones estructurales. Después, Lunasi va a agregar como cuarto criterio la capacidad sublimatoria. Esto que decís de que para distinguir entre estructuras es lo mismo que habías dicho que usaba para tener en cuenta como la personalidad total y la estructura como las defensas, todo eso. ¿Cómo sería tu duda, perdón? No, si esto que dijiste de los criterios para diferenciar estructuras, Sí. es lo mismo que habías dicho cuando hablaste de, recién, Sí. de que tiene en cuenta la personalidad total con sus defensas. Sí, Claro. porque de alguna manera esos criterios de diferenciación clínica apuntan a cuestiones estructurales de la personalidad y trata de abarcar la personalidad toda. Igualmente, además de esos criterios de diferenciación, se comprende en el psicodiagnóstico la historia del sujeto, sus síntomas, cuestiones particulares que hacen a la persona que no necesariamente, digamos, pueden ser, tienen que ser diferenciales
y establecidas en esos criterios, ¿entiende? Pero por el momento eso, Cierre. para hacer el diagnóstico estructural, él hace criterios de diferenciación clínica. Él propone 3. Bueno, la prueba de realidad, defensas y relaciones objetales. Ahí comprende el sí mismo y los vínculos. Igual ahora ahondamos sobre eso. Claro. Sí, para complementar nomás, en el texto, Kember dice que él elabora este diagnóstico porque se encuentra con los pacientes en la clínica, los pacientes borderline. Y justamente borderline, se le dice borderline porque están en el límite entre la neurosis y la psicosis. Metafóricamente hablando, ¿no? Pero se le dice border por eso. Entonces, lo que el autor hace es elaborar estos criterios de diferenciación clínica que aluden a la estructura, a este modo de funcionamiento profundo que se ve plasmado justamente en cómo está la prueba de realidad, cómo están las representaciones identitarias, las representaciones de sí mismo y las representaciones del objeto, y cuál es la organización defensiva subyacente. Esos son los criterios de diferenciación clínica y es el modo más profundo de funcionamiento que alude a la estructura. Por eso es diagnóstico estructural. Bien. Entonces, la relación, digamos, de las estructuras con estos criterios, retomo para que se entienda mejor. Cada criterio va a asumir ciertas características de acuerdo a cada estructura. ¿Sí? Por ejemplo, en la estructura neurótica, la integración de la identidad y relaciones objetales va a tener en cuenta que este sujeto tiene representación de sí mismo y de los objetos de forma delimitada, ¿sí? O sea que él puede diferenciar de alguna manera su sí mismo y los objetos, y los delimita. ¿Eso por qué? Porque también su identidad está integrada, o sea, particularmente en el neurótico la identidad está integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes contradictorias de sí mismo y de los demás se integran en concepciones comprensivas. O sea, ahí entra a jugar la ambivalencia, ¿sí? Puede integrar aspectos negativos y positivos en imágenes comprensivas. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, este criterio apunta a la identidad, al sí mismo que está integrado y a los vínculos. ¿Cómo ve el sujeto a sus vínculos? Bueno, también los ve de forma integrada a la otra persona. Y están delimitados. Después, la prueba de realidad en el neurótico se encuentra conservada. Hay una diferenciación entre el yo y el no yo. O sea que lo intrapsíquico se puede diferenciar de lo externo. ¿Sí? Hay una capacidad de evaluarse a sí mismo y a los demás de forma realista. Esa es la prueba de realidad en la estructura neurótica. Después, con respecto al tercer criterio de operaciones defensivas, en el neurótico opera la represión y mecanismos de alto nivel. Las defensas protegen al yo de conflictos intrapsíquicos y se va a decir que el paciente mejora con la interpretación, pero bueno, no sé si eso lo llegaron a tocar. Pero por lo pronto es necesario saber que en el neurótico, en las operaciones defensivas, prima la represión y mecanismos de alto nivel. Que de hecho eso es lo que lo va a diferenciar de la estructura borderline, en la que opera otro mecanismo de defensa. ¿Sí? Después, pasando a la siguiente, en la estructura borderline, la identidad y las relaciones objetales, se trata de una identidad difusa. ¿Sí? Acuérdense de esa palabra, una identidad difusa, porque los aspectos contradictorios del sí mismo y de los demás están pobremente integrados. ¿Sí? No es como la neurótica, que están integrados en imágenes comprensivas y totales. Acá no, están pobremente integrados y se mantienen separados los aspectos, tanto del sí mismo como de los otros. En las operaciones defensivas de la estructura borderline opera la escisión. Esa es la defensa madre. ¿Sí?
opera la decisión y operan defensas de bajo nivel. Que esa es la característica principal de lo que se diferencia del neurótico. O sea, si les preguntan, bueno, ¿qué diferencia la estructura neurótica de la borderline? La operación defensiva. Y también, en el siguiente criterio de prueba de realidad, en el borderline, la prueba de realidad se encuentra conservada, pero lo que está alterado es el sentido de realidad y el sentimiento de sí mismo. Y eso es lo que lo diferencia de la estructura psicótica, ¿sí? Porque en el psicótico, la prueba de realidad no está conservada. Hay una pérdida de capacidad de la prueba de realidad. Y ahí entrando a esta tercera estructura, yo le estoy poniendo ese orden, no necesariamente es la tercera estructura. Entrando a esta estructura, con respecto al criterio de la identidad se encuentra fragmentada en la estructura psicótica. Las representaciones de sí y de los otros están pobremente delimitadas o hay fragmentación directamente de la identidad y de cómo se concibe a la otra persona, digamos. ¿Sí? Con respecto a el criterio de operaciones defensivas de la estructura psicótica, va a predominar también la escisión y las defensas de bajo nivel. Fíjense que se conecta bastante cómo está estructurada, digamos, el psiquismo, digamos, de esa persona. Digamos, parezco yo. Fíjense que está muy relacionado porque, no sé, por ejemplo, la estructura psicótica, la identidad está fragmentada, las representaciones de sí mismo, los aspectos buenos y malos están fragmentados. ¿Eso por qué? Porque opera la escisión, ¿sí? En esa estructura. Opera la escisión que mantiene aspectos positivos y negativos separados. Entonces, la identidad y cómo se conciben a los otros están también fragmentados de esa manera. Está bueno como entenderlos desde ese lado. Bien, y acá tocamos, bueno, los distintos aspectos de las distintas estructuras. ¿Qué diferencia a la estructura psicótica de la borderline? Bueno, que en la borderline está conservada la prueba de realidad, no así en la estructura psicótica, y en la borderline solo está alterado el sentido de realidad. ¿Sí? Porque comparten la misma operación defensiva, que es la decisión. Bien, ahí está. Esto es lo que mencionabas vos, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Mora. Bueno, los tres tipos de organización estructural se van a reflejar en las características predominantes del paciente. ¿Sí? Y ahí se buscan los criterios de diferenciación clínica, como esas características predominantes en las que se expresa la estructura. Esto, yo no sé, a mí me han dicho algunos que no han profundizado tanto, pero de última le doy un repaso y me dicen, como en qué consiste cada criterio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de prueba de realidad, estamos hablando de distintos aspectos. Por un lado está la prueba de realidad propiamente dicha, que es la capacidad que permite distinguir entre estímulos internos de estímulos externos. O sea, permite diferenciar cuando algo me está sucediendo a mí y es parte de mi psiquismo, digamos, o cuando algo es perteneciente a la realidad exterior. También permite orientarnos en tiempo y espacio, ¿sí? La capacidad, por ejemplo, de historizar, de ubicar los acontecimientos en una secuencia temporal, y la precisión de la percepción y la interpretación de los acontecimientos. Bien. También la prueba de realidad comprende, bueno, entonces habíamos dicho, prueba de realidad propiamente dicha. En segundo lugar, el sentido de realidad, ¿sí? Que por ahí es el más complejo de entender, que da cuenta del grado en que los acontecimientos son vividos como reales y pertenecientes a un contexto familiar. ¿Sí? Y también el grado en el cual la conducta es vivida como propia y el cuerpo perteneciente a uno mismo.
¿Eso se entiende o es difícil? Es más fácil entenderlo con ejemplos, quizás, el sentido de realidad. Por lo menos esto que estás diciendo, en mi comisión lo estamos viendo recién ahora en el segundo cuatri. Ah, mira, ok. ¿Y el resto? ¿No vieron lo que es sentido de realidad? Yo la verdad que no me lo acuerdo. Ok. Entonces no. No he prestado tanta atención a la clase, tal vez. ¿No? Como para decirte eso. Ok, no, puede ser que no, igual. Puede ser que simplemente le hayan dicho, tipo, prueba de realidad. Bueno, Te juro que no. por las dudas. Pero muy, eso, muy probable que yo no haya prestado atención, ¿eh? Bueno, cualquier cosa me dicen. Ello está en el texto de Lunasi muy, muy bien explicado también. Otro aspecto que comprende la prueba de realidad es el pensamiento y juicio, que implica, por ejemplo, reconocer anticipadamente las consecuencias de los actos, ¿sí? Saber que hay un peligro a la hora de realizar ciertos actos, culpabilidad y demás. O sea, poder reconocer anticipadamente que voy a tener una consecuencia con el acto que haga y el grado en el cual mi conducta lo ratifica, que yo reconozco la consecuencia. ¿Sí? Bueno, también, quizá va a seguir ahondando. Con respecto al criterio de integración de la identidad y relaciones objetales, lo que supone es la síntesis del sí mismo y su continuidad. Y ahí vamos a tener, como hablábamos hoy, la identidad integrada, que es propia de la estructura neurótica, cuando las imágenes buenas y malas de sí y de los otros están integradas en imágenes comprensivas. Después tenemos la identidad difusa, cuando los aspectos de sí mismo y de los otros están pobremente integrados y la identidad está pobremente delimitada. Esa es la definición, digamos. Y, en tercer lugar, la identidad fragmentada, que es propiamente la de la estructura psicótica. Aspectos buenos y malos del sí mismo y de los otros totalmente separados. Claro, piense que poner en la estructura psicótica los límites yoicos también están muy, muy borrados y se puede ver identificaciones con distintos objetos de forma independiente. Por eso está hablando de una identidad fragmentada en la psicosis, que es distinto de una identidad difusa. Y después en operaciones defensivas van a operar dos defensas principales, que es, bueno, una la represión, que opera en la estructura neurótica, y por otro lado la decisión, que es la división de objetos en completamente buenos y completamente malos, que va a operar tanto en la estructura borderline como en la psicótica. ¿Sí? Yo entiendo que los tipos de defensa no los dieron cada uno, ¿no? Como... No, bueno. Pero esto que estamos hablando, sí. Bien. Bueno. Bien, con respecto al cuarto criterio, se habla del funcionamiento sublimatorio y de la creatividad. Este criterio lo agrega Lunasi, ¿sí? Quiere decir, cuando hablamos de la sublimación, el destino no defensivo de lo pulsional, ¿sí? Cuando el deseo está al servicio de la producción creativa y cuando lo reprimido puede retornar y encontrar otras vías de descarga por transformación de las metas sexuales a otras de valor simbólico, ¿sí? Aceptadas, si se quiere, por la cultura. ¿Por qué lo agrega Lunasi? Porque de esta manera se da cuenta de un incremento de inserción en la cultura, ¿sí? Y porque la creatividad, la satisfacción en el trabajo y la sexualidad son criterios que hacen a la curación, ¿sí? Y este criterio de sublimación y creatividad va a comprender la capacidad reparatoria, la capacidad para el trabajo y la capacidad de goce. Bien. ¿Sigo yo, no? Sí. Sí. Bien. Ok. Bueno, después
si nos preguntan qué es un indicador, si querés, Manu, me ayudas a completar esto, es la transformación que se hace de un observable según el marco teórico que se tengan, ¿sí? Claro. Los indicadores van a servir como ordenadores de nuestra lectura en el material, ¿sí? Y Eso según está vinculado con la recurrencia y la convergencia, ¿no? Claro, sí. Sí. ¿Por qué eso? Porque un indicador no vale por sí mismo, únicamente. Un indicador va a cobrar sentido, primero, según el marco teórico, y según también la relación que tiene con otros indicadores. Entonces, va a decir que los indicadores se conciben de forma integral y ninguno vale por sí mismo, sino en la historia subjetiva de la persona. Y los indicadores van a articular la teoría con lo que se ve en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, Lunacy va a proponer los criterios articuladores, que son los ejes puente. ¿Qué van a hacer esos ejes? Bueno, lograr articular la teoría con el material, ¿sí? O sea, en la teoría tengo, bueno, prueba realidad, lo que es, Bueno, ¿cómo puedo ver eso en el material clínico? A través de estos criterios articuladores, de los ejes puente. Claro. O sea, vamos a ver el funcionamiento de cada criterio, de tanto la prueba de realidad como la integración de la identidad y las relaciones objetales como la operación defensiva, a partir de justamente estos articuladores puentes. Porque nosotros vamos a tener la información en bruto, por así decirlo, en nuestro proceso psicodiagnóstico, y lo que nosotros tenemos que hacer es usar estos conceptos articuladores puentes para cada uno de los criterios para poder ver cómo se plasman, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la prueba de realidad, los conceptos articuladores son la congruencia y la adecuación. Entonces, yo tengo que ver en el psicodiagnóstico, en los datos, los primeros indicadores, por así decir, en bruto, cómo es que se manifiesta la congruencia, ¿no? O sea, hay congruencia cuando hay una respuesta congruente a una consigna. Por ejemplo, yo le digo al sujeto, dibujo una casa y me dibuja un perro, y yo le digo, dibujaste una casa acá. Y me dice, sí. Eso no es congruente. Por eso ahí es un indicador de que la prueba de realidad está bastante comprometida. Uh-huh. La adecuación refiere más a la cualidad del pensamiento que tiene una persona, ya sea si se rige más por el proceso primario o por el proceso secundario de pensamiento. Sí, la adecuación en sí es si el sujeto contesta aquello que se le demanda. Claro. Si yo le pido, dibujame una casa lo mejor que puedas, y te dibuja, por ejemplo, una casa, pero también te dibuja una persona y un perro, y claro, bueno, ahí hay algo que se está expresando también de la prueba de realidad. O de repente le pedís que dibuje una persona y dibuja algo que no se corresponde para lo que todos entendemos como es una persona, ¿no? Bueno, eso también es la adecuación a la consigna. Si responde en base a lo que le estás pidiendo. Esto sí lo vimos en la clase pasada, como del segundo cuatri. Pero no pasa nada, yo solo para que... Bien. Como, no sé por qué lo habían dicho hoy, pero... ¿Los ejes puente en general los vieron en el segundo cuatri, digamos? Sí, lo vimos el viernes y dijo que ya empezábamos con los contenidos del segundo cuatri. ¿Y el resto lo vieron en el primero? Porque si no, no lo pasamos. No sé. Estoy con María Belén en la comisión, capaz ella no puede. Porque... mira, nunca te había visto. Sí, lo vimos en la otra clase. Pasa que también pasó que yo la clase del ayudante y realmente, no sé si vos te pasó, Mora, pero yo no entendí nada. Claro. Bueno, pero estaría bueno, de última lo retomaremos para el segundo parcial. Claro. Pero por las dudas, el resto, si quiere contestar eso, tipo si lo vieron, si se los van a tomar. Claro. No adelantamos. Bien. Bueno, criterios eje, entonces lo dejaremos para el próximo parcial. Claro, o sea, lo importante de eso es que sepan que justamente se usan para poder articular nuestra teoría con lo que nos vamos a encontrar en los datos en bruto.
para eso sirven. Y bueno, después estudienlos cada uno, para el parcial, pero también están en el libro y se pueden estudiar. Eso. Bueno, después, el siguiente punto habla de los estilos neuróticos de Schaefer. Esto no suelen tomarlo tanto, y a lo sumo alguna preguntita de algo medio superficial, digamos, no ahondan tanto en esto, espero, al menos fue así hasta hace un año, pero el estilo son las características de cuadros neuróticos según Schaefer, de acuerdo con el pensamiento, la percepción, los modos de experimentar las emociones y las formas de la experiencia subjetiva en general, ¿sí? Para entenderlo bien, son los modos de pensar, de sentir y de actuar que tiene un sujeto. Y él va a decir que hay un estilo paranoico, histérico, obsesivo e impulsivo. Por ejemplo, el estilo obsesivo, bueno, va a haber una rigidez en la postura, en el pensamiento, mayor vínculo con las responsabilidades, pensamiento reflexivo continuo, constante, ¿sí? Son características de los modos de pensar, de sentir y de actuar y de cómo organiza la experiencia un poco el sujeto. Claro, Sí. es un concepto menos profundo que el de estructura. El de estructura habla de algo, un funcionamiento mucho más profundo y más estable. Esto es un funcionamiento más a nivel fenoménico. Cuando hablaba del estilo obsesivo, que se caracteriza por la rigidez en el pensamiento, puede darse en una estructura que, por ejemplo, no sea neurótica, pero aún así tenga un estilo obsesivo, por ejemplo. Después Shapiro va a desarrollar el concepto de estilo, no sé si lo toman igual, pero él va a decir que es una forma o un tipo de funcionamiento habitual que se puede identificar a través de las formas de pensar y de percibir, de experimentar las emociones, de la experiencia subjetiva y las formas de actuar. Es bastante parecido, pero siempre eso se puede identificar fácilmente, ¿no? Y esa es quizá la diferencia con la estructura. Claro. Además, Shapiro dice que el estilo se forma a través del interjuego del interjuego de los procesos organizativos de la mente o del psiquismo para organizar la atención. Eso lo dice, desarrolla bastante bien en su libro, pero justamente alude a que un estilo es una manera que la persona encuentra para organizar la atención. Es distinto de, como veníamos hablando, del concepto de estructura, parece. Claro. Bien. Para seguir avanzando, pará, Manu, ya creo que... no, está bien. El TP habla sobre la entrevista y ese también es un TP que es bastante importante porque suelen hacer alguna pregunta de esto. Hacían pregunta de todo, ¿no? Pero bueno, no, sí, es importante. Bien, el texto de Lunasi va a citar a Blecher y va a decir que la entrevista psicológica es el instrumento fundamental del método clínico. Y entonces es, por lo tanto, una técnica de investigación científica en la psicología. Las técnicas van a implicar reglas y encuadres, ¿sí? Según el entrevistador y lo que se espera del consultante, hay 3 tipos de entrevista, que es la dirigida, semidirigida y libre. Bueno, esas las vemos hace un montón de tiempo. Quizá no es tan importante andar ahí. Bien. Va a decir Lunasi que la entrevista se suele decir que es un fenómeno grupal, porque el campo es de 2 personas reales, el entrevistador y el entrevistado, pero ahí se van a jugar una multitud de personas imaginarias, ¿sí? Que son esos vínculos interiorizados que van a afectar al campo de la entrevista. Para hablar de la entrevista psicodiagnóstica, se dice que intenta el estudio del comportamiento total del sujeto en todo el curso de la relación establecida ahí en la entrevista, y entre los participantes se estructura una relación de la cual depende todo lo que acontece. O sea, a partir de esa relación que se establece, va a afectar o no la administración, digamos, la administración no, o sea, el modo en cómo el sujeto responde al entrevistado, ¿sí? Cómo responde a las preguntas, cómo se abre y demás. El sujeto, mediante lo que expresa y mediante sus modos, va a organizar
el campo a su manera. Pero el entrevistador va a formar parte de ese campo y va a influir en los fenómenos que van a suceder ahí. Sí. Eso es la entrevista psicodiagnóstica, ¿sí? El proceso psicodiagnóstico es más amplio. Y es el estudio total de la personalidad, es la comprensión de la estructura y la dinámica de la personalidad, tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces se puede decir, para diferenciarlo, que el proceso psicodiagnóstico va a comprender todas las técnicas que se realizan durante todo el proceso. La entrevista psicodiagnóstica va a estar dentro de ese proceso, ¿sí? Bien, las entrevistas utilizadas en el proceso son la entrevista inicial, la entrevista de administración y la entrevista de evolución. En primer lugar, se va a establecer el encuadre, ¿sí? Que comprende la explicación de las distintas fases del proceso y va a consistir en la transformación de ciertas variables en constantes. Estandariza la situación, ¿sí? Espérenme un segundo. Bueno, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda, algo sobre el TP2, TP3? No. Bueno. Yo cuando leí lo de los estilos no me había quedado muy claro, la verdad. Pero bueno, primero que dijo que tal vez no lo toman. Y después esto que dijiste, como con lo que más me quedo, es que es menos profundo que la estructura y puede haber estructuras con distintos estilos que parezcan de otras estructuras. Claro, o sea, Schaefer va a plantear el estilo como algo que el sujeto va a construir para poder organizar la atención. O sea, es un modo de funcionamiento que es más de carácter fenoménico, un poco más superficial que la estructura, se podría decir. Es en general el estilo para Schaefer el responsable de lo que es la transformación personal de una persona, ¿no? Entonces, como decía Maggie, el estilo va a caracterizar la forma de pensar de esa persona, la forma de percibir, la forma de experimentar emociones, la experiencia subjetiva en general y también la actividad patológica que va a tener, o sea, cómo va a ser su modo particular de patología, ¿no? Entonces también abarca cómo conoce a una persona, cómo aborda el mundo, y justamente, como había comentado, surge del interjuego de los procesos organizativos de la mente según Schaefer, ¿no? Y a partir de estos procesos organizativos y los estímulos que provienen del exterior, es que se organiza un estilo para justamente organizar o más bien, no me sale la palabra, estabilizar el modo de funcionamiento en general y poder organizar la atención, ¿no? Eso es lo que es el estilo, en pocas palabras. Ok, gracias. Espera. Bien. Bueno, Podríamos acá tomarnos 5 minutitos y volver porque ya se está por cortar el Meet. bien, dale. Si quieren, aprovechen, carguen agua y Dale, seguimos en con 5 minutitos volvemos. Ahí mandamos el link al grupo. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Oye. Bueno. Bueno.